Aleluya. Muy buenas, querido recluta. Le habla su instructor, el capitán Enrique Choquehuanca, y nuevamente nos encontramos para aprender más de las doctrinas del Ejército de Salvación. Y ahora nos encontramos en la doctrina número 10 y vamos con esta. Esta titula La doctrina de la santidad. Y habíamos puesto algunas bases en las anteriores doctrinas acerca de la santidad y también habíamos dado algunas definiciones. Pero hoy nos vamos a centrar en esta doctrina que es tan singular y tan especial dentro del Ejército de Salvación. Primeramente leamos la doctrina número 10. Dice así: creemos que es privilegio de todos los creyentes ser santificados por completo y que su ser entero, espíritu, alma y cuerpo, puede ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina número 10 es una referencia de el versículo bíblico que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. En esta doctrina tocaremos algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿qué es ser santificado? ¿No? Después podemos hablar acerca de cómo el Señor nos puede guardar y qué es la santidad completa en nuestras vidas. Vamos pues con la enseñanza. Después de que el cristiano se entregó al Señor, comienza un camino de santificación. Un camino en el que aprende de sus vivencias y aprende también caminando con el Señor y de la palabra de Dios y de toda la experiencia que tiene con Él. Pero en forma especial, el Espíritu Santo es el que comienza a transformar la vida de la persona. Y ahí vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santificador. El Espíritu Santo, ¿no?, realiza una obra poderosa y profunda en nuestras vidas. Y una de ellas es la santificación. ¿Qué es la santificación? Veamos. La santificación es pues el proceso y el camino a la santidad. Cuando Dios nos acercó a Él, nosotros nos convertimos, creemos en el Señor y comenzamos este camino. Pero aunque fuimos separados, como el significado de la palabra santo, que es separados, ¿no es así? No somos perfectos y necesitamos ser perfeccionados en el Señor. Este es el camino a la santidad. Es un camino de crecimiento y desarrollo del cristiano. Crecimiento, como dijo Pablo, ¿no es así? Al parecer comenzamos como pequeños, como bebés, que tomamos leche espiritual, pero con el tiempo necesitamos madurar. Y esa madurez nos las traerá el Espíritu Santo a través de la vida que vivamos en Él. El Espíritu Santo irá madurando nuestras vidas hasta que nosotros crezcamos a la altura de nuestro Señor Jesucristo. 2, ¿no? El cambio que hace el Espíritu con nosotros es gracias a nuestro sometimiento a su voluntad. Sin este sometimiento nuestro a la voluntad de Dios, nada se podrá hacer. Y habíamos visto esto en la doctrina número 9, ¿no es así? Así que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, pero si nosotros no estamos dispuestos a obedecerla, retrasaremos o entorpeceremos su obra en nuestras vidas. La santificación es por gracia mediante la fe. La santificación no es una obra nuestra, sino es una obra de Dios. Y no es que nosotros nos los estemos ganando por nuestras buenas obras, no, sino que el Espíritu Santo va cambiando nuestras vidas. Nosotros lo único que hacemos es obedecer a la voluntad del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que transforma
en nuestro interior aquellas cosas que deben cambiar. ¿Y por qué? ¿O mediante qué? Mediante la fe. ¿En quién? En Cristo. Porque su muerte nos inspira a vivir una vida recta, una vida de sacrificio. Santificación, santificar y santificado son palabras que se relacionan con la palabra santo. ¿Es así? Santificación es el proceso de caminar con el Espíritu Santo, y santificar es la acción de realizar aquello que el Espíritu Santo nos dice. Y santificado es pues la persona que está caminando en el Señor y es obediente. En la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:23 nos habla acerca de que el Señor quiere santificarlo todo de nosotros, nuestro espíritu, alma y cuerpo. Ahora, podemos decir que el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo, según lo que vemos en este versículo. Y bueno, el Señor en sí está hablando de que Él quiere transformarnos de forma total, no solamente una parte, sino todo, aún nuestro cuerpo físico, el Señor quiere recrear o restaurar. Esta santificación es una santificación que nos dará, ¿no? Nos abrirá la puerta para vivir en la eternidad. Descubre pues el poder de la santificación. Lo que la salvación, la salvación no es el final del camino, sino le sigue la santificación. Si tú has sido bendecido con la salvación, ahora debes caminar ¿en qué? En la santificación, dejando que el Espíritu Santo te transforme. ¿No es así? Si nosotros continuamos al Señor y obedecemos al Espíritu Santo, seremos vencedores. Venceremos con facilidad todas las tentaciones que puedan venir a nosotros. Hay, por supuesto, tentaciones mucho más fuertes y quizás con dificultad también podamos nosotros luchar. Pero ahí estará el Espíritu Santo para guiarnos y darnos la victoria. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre las tentaciones. La vida en santidad es una vida en Cristo. Y es una vida que va hacia la madurez cristiana. ¿No es así? Continuamos pues con el siguiente punto. Y hemos hablado sobre la santificación. Veamos pues qué es lo que Dios, con qué Dios nos anima y nos provee para que podamos caminar este camino de santificación. La bondadosa provisión de Dios, ¿no? Dios nos provee a nosotros herramientas o formas para que nosotros continuemos en este camino de santidad, ¿no? Primeramente, Dios se muestra como el ejemplo, ¿no?, de santo. Como dijo Pedro, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Nosotros somos llamados a reflejar la santidad de Dios. Así como Dios es celoso y no permite que su pueblo se inmiscuya con otros dioses, así también nosotros debemos reservarnos exclusivamente ¿para quién? Para Dios. El llamado para ser santo es para todos sus hijos. Todos los cristianos están llamados ¿a qué? A buscar y ser santos. ¿Y qué es esto? Pues vivir en las pisadas de Cristo, ¿sí? Obedecer a Cristo o tomar el ejemplo de Cristo es pues el camino en santidad. La santidad es vivir como Cristo vivió. Ahora no nos equivoquemos, no vamos a vestirnos de toga larga y de mantos para vivir en santidad, o vestir de alguna manera adecuada y correcta para ser santos. En el pasado se confundía esto con la santidad, ¿no es así? Cuando una persona vestía de alguna forma especial para alguna ceremonia religiosa, entonces le decían que era un santo. No, hablamos acerca de la vida como Cristo, hablamos de su actitud ante la vida. Su actitud ante la vida, la de Cristo,
en los evangelios nos relata que Cristo siempre estuvo dispuesto ¿a qué? A obedecer a Dios, ¿sí? Fuimos creados para disfrutar de los dones de Dios y servirle y adorarle. Y esto es lo que nosotros debemos recordar. No fuimos hechos para pecar, no fuimos hechos para hacer el mal, sino que Dios hizo al hombre para vivir con él, disfrutar de los dones de Dios, servirle y adorarle. Esta es la provisión que Dios nos da a nosotros para que podamos vivir en santidad. El ejemplo de Cristo. Creemos que esta santificación es por gracia y por fe. Primeramente, por gracia, porque fue la voluntad de Dios que esta santificación para toda la humanidad, pero con una condición. ¿Y cuál es esta condición? Pues debemos creer en la obra salvífica de Cristo. A esto le llamamos fe. Si nosotros, por nuestra propia cuenta, decidiéramos vivir en santidad, es decir, ser buenos y obedecer la voluntad de Dios, pues sería una tarea sin ningún fruto. Nosotros hacemos y vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios por amor a aquel que se sacrificó en la cruz por nuestras vidas. Ese es a Cristo, ¿no? Romanos 8, 1 al 11 nos explica claramente de que nosotros fuimos rescatados por gracia, pero debemos vivir por fe, creyendo que Jesús hizo esa obra por nosotros. La santificación es un proceso que inicia con, primeramente, el acercamiento a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos separa, ¿no es así? Y eso es lo que significa santo. Nos separa para vivir una vida según su voluntad. Esto es una promesa, que Cristo ha de estar con nosotros en todo momento, guiándonos, fortaleciéndonos, y el Espíritu Santo ayudándonos en nuestras debilidades. Continuaremos caminando y lo que nosotros encontraremos es que debemos buscar una íntima comunión con Dios. Aquella persona que busca esto ya está por el camino correcto. Sigamos adelante en este camino de santidad. Llegaremos a un punto en que podamos decir que somos semejantes a Cristo, ¿sí? Y que vivimos una vida sacramental. ¿Y qué es la vida sacramental? La vida sacramental es una vida en sacrificio delante de Dios, ¿sí? ¿Se recuerdan de los sacramentos? Bueno, pues la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante todavía practican estos sacramentos. Y estos sacramentos significan que es una ofrenda a Dios para su propiciación, ¿no? Como la Santa Cena o el bautismo, ¿no es así? Es una expresión exterior para agradar a Dios. Pero nosotros creemos que la vida sacramental en la persona santa es la que más agrada a Dios. Nuestra conducta, nuestras palabras y nuestros pensamientos deben ser una ofrenda a Dios, una ofrenda de virtud y de santidad, ¿no? Posteriormente en la vida comenzaremos a disfrutar y a experimentar que los frutos del Espíritu Santo se están dando en nosotros. Hemos crecido. Por último, al final de nuestras vidas o de la carrera que Dios nos haya dado, podremos experimentar la completa santificación. En el ejército de salvación ha habido algunas personas que han llegado a este punto y han logrado experimentar la completa santificación. Y esto es cuando la persona ha dejado completamente su voluntad y su ser entero a la voluntad de Dios y ha hecho la voluntad de Dios perfecta y buena. Entonces experimentamos la completa santificación en esta vida y en la eternidad podemos disfrutarla con el Señor para siempre.
A esto le llamamos el camino de la santidad. ¿Cómo es la vida en santidad? Veamos un poco de esto. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron de la naturaleza divina y se quebró algo, ¿no es así? La comunión con Dios. Ahora, la santificación es la restauración de esa comunión, esa comunión que había. Y esta restauración es una restauración del pacto entre Dios y los hombres. La vida que tenían Adán y Eva se puede disfrutar ahora, ¿no? Gracias al sacrificio de Cristo. ¿Por qué? Porque Él la ha restaurado. Y así como Adán y Eva disfrutaban de la comunión con Dios, también nosotros podemos disfrutar de ella. Disfrutamos de esa comunión en dos sentidos. Primeramente, disfrutamos de la comunión con Dios, esa comunión que se había perdido, una comunión especial, íntima y maravillosa. Pero también tenemos que una comunión en gozosa armonía y paz con nuestro prójimo. Ya no buscamos el pleito, ya no buscamos la guerra, ya no buscamos el daño o buscamos el beneficio de los demás, sino que como Cristo vivió en servicio para las demás personas. Y así vivimos y deseamos vivir con las demás personas, con nuestro prójimo. ¿No es así? Nuestras relaciones se vuelven santas. Es decir, consideramos cada relación que nosotros tenemos como una relación en la que podemos glorificar a Dios. Relaciones como entre nosotros y nuestros padres, entre nosotros y nuestra pareja matrimonial, entre nosotros y la sociedad. Deseamos vivir una vida en relación santa. Y por supuesto, también nos hacemos cargo de ¿qué? De nuestra responsabilidad como mayordomos de todo lo que Dios nos entrega en nuestros negocios, en nuestros talentos. ¿No es así? Esto también está dentro de lo que es una vida de santidad. ¿Sí? Presentar a Dios todo lo que nosotros tenemos y otorgarle a Él la exclusiva propiedad. Nuestro trabajo es de Dios, nuestro estudio es de Dios, nuestro negocio es de Dios y los recursos que Él nos da son de Dios y los usaremos para su gloria. La vida en santidad también nos invita a pensar en esto. La santidad social. Cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo, ¿no? Debemos pensar también en que hay personas a nuestro alrededor y que necesitan también de nosotros, ¿no? En la santidad debe hacernos reflejar un amor verdadero por las demás personas. Un amor verdadero y sincero, especialmente por los que están perdidos y por los que están necesitados, ¿sí? Esto nos invita a vivir una vida en disciplina, ¿no? Porque servir a los demás requiere de gran sacrificio. Es difícil amar al que no se deja amar. Y es difícil servir especialmente a aquellos que no van a mostrar ninguna gratitud por aquello que tú estás haciendo. Esto ha de crear en nosotros una disciplina férrea y nos ha de abrir los ojos para ver un universo mucho más extenso de lo que es vivir en santidad. No solamente una vida religiosa, sino una vida en la práctica de la santidad. La ley del amor debe ser cumplida, ¿no es así? Jesús nos dijo que nosotros a través del amor podemos mostrar esa santidad. No podemos mostrar la santidad a través de nuestra obra como religiosos, ¿no es así? No podemos ser monjes e irnos al desierto y vivir una vida en santidad. No, la vida en santidad se cumple en el amor. En el amor, y el amor es un gran sacrificio que nosotros debemos hacer por los demás. Recuerde que la santidad es un pacto sagrado con Dios. Nosotros no debemos olvidar que el Señor se sacrificó por nuestras vidas y que ahora nosotros en gratitud también debemos estar dispuestos a sacrificar las nuestras por las demás personas. Dios puede amar a través de nosotros y es verdad.
si tú vas y le das un alimento al necesitado o aliento al que está perdido, prontamente ellos verán en ti la obra de Dios. Sé pues tú las manos y los pies del Señor Jesucristo. Sé pues tú el corazón en pensamientos y mirada de nuestro Señor aquí en la tierra. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero nosotros somos el cuerpo. Las manos y los pies del Señor deben obrar para el bien de esta humanidad. El Ejército de Salvación se ha caracterizado por ser no solamente una organización eclesiástica o religiosa, sino porque esa religiosidad debe reflejarse en una santidad social. Integridad y salud y sanidad. Bueno, tenemos estos 3 puntos muy importantes, ¿no? Se habla acerca de la integridad del cristiano, que debe mantener en todos sus aspectos sociales, su aspecto espiritual, ¿no? Las mismas convicciones y los mismos compromisos que ha hecho delante de Dios. A esto le llamamos integridad. Un cristiano que no cumple con estos compromisos en alguna parte o área de sus vidas, no está disfrutando de una salvación y santidad adecuadas. Hablemos de la salud. Con Jesús notamos que la salud era un aspecto importante para nuestro Señor. Él vino a sanar a muchos enfermos. Y, por supuesto, también está interesado en nuestra salud. Jesús, ¿no? Tuvo un ministerio sanador. Y su preocupación por nuestra salud es una preocupación que también tiene por nosotros el día de hoy. Nosotros creemos que Jesús puede sanar nuestras vidas. Puede sanar de nuestras enfermedades, pero también puede sanar de aquellas heridas que tenemos en el alma o de aquellas cosas que pueden estar dañándonos en nuestro interior. El Espíritu Santo mantiene esta actitud sanadora, esta obra sanadora del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y no solamente ya en el cuerpo, sino también en el espíritu. Quizás tengamos algunas cosas muy dolorosas en nuestras vidas, experiencias que han marcado y traumado o traumatizado nuestras mentes. Dejemos que el Espíritu Santo sane todas aquellas cosas en nuestro interior. Parte de la santificación es esta obra de sanidad para nosotros. Sanidad. Como ya les había mencionado, Dios nos quiere sanar. Pero la sanidad no debe estar relacionada con la enfermedad, no es condicional. Me explico. En el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, ¿no es así? Se creía que el pecado estaba relacionado con la enfermedad. Una persona enferma era una persona que había pecado o sus padres habían pecado gravemente. Jesús nos vino a explicar que esto no era así. Una persona puede estar sana o enferma, pero esto no quiere decir que le quite la posibilidad de entrar en comunión con Dios. Es más, las enfermedades muchas veces nos han acercado a una comunión más estrecha con nuestro Salvador. La sanidad habla acerca de una actitud, de un estado, ¿no? Primeramente sano de salud, después emocionalmente, ¿es así? Una salud emocional estable, después una sanidad social, es decir, una vida en paz, en armonía con todas las personas, y una vida sana en lo que se refiere a nuestras finanzas, ¿sí? Podemos decir que somos prósperos o somos exitosos. Esto es lo que trae la santidad para nosotros, ¿no? Es una sanidad de
toda el área, de todo lo que es nuestra vida. Pero no quiere decir que porque estemos enfermos, que ya les había dicho, ¿no? Que estemos enfermos o tengamos algún disturbio en la mente, ¿no? O estamos en pobreza, eso nos indique que seamos pecadores. No, sino que más bien estamos atravesando una serie de pruebas en el camino de la santidad. Recuerde que estas cosas no son condición para nuestra salvación. La enfermedad en sí, hablamos de todo tipo de enfermedades, es una condición de la humanidad caída. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos eran perfectos y no sufrían de ninguna enfermedad. Pero cuando el pecado entró, inclusive tenían frío y se sentían con muchas necesidades. Y por supuesto, sus cuerpos dejaron de ser aquellos cuerpos gloriosos que tenían en el Edén, sino que fueron y comenzaron a experimentar el sufrimiento y la angustia de la carne, y sus cuerpos comenzaron a degradarse y a corromperse. Al final murieron. Es así como también nosotros explicamos la enfermedad. No es parte de la humanidad, pero es una condición de la humanidad caída. Ahora, dentro de la comunidad cristiana, es así, dentro de lo que es los hijos de Dios, vivimos con la esperanza de la sanidad. Es decir, vivimos con la esperanza de que Dios ha de sanar y curar nuestras enfermedades. Sí, vivimos con esa esperanza. Esta le llamamos una comunidad sanadora, una comunidad en la cual nos apoyemos los unos a los otros con oración. Así decía pues Pablo: si hay alguno que está enfermo, reúnanse, ¿no?, los ancianos, y oren para que el Señor sane aquellas enfermedades. Vida en misión. Una santidad que debe ser vivida en misión. La santidad, como ya habíamos hablado, nos hace ver y nos hace pensar en nuestra vida como cristianos, pero no para nosotros mismos, sino para las demás personas. Es decir, que la santidad se la vive más en relación con otras personas y no para uno mismo, ¿no es así? Nos podríamos decir que somos santos solamente porque oramos y leemos la palabra de Dios y no tenemos relación con nadie. No, la santidad se debe ejercitar en relación con las demás personas. ¿Cómo podemos expresar esto? Primeramente, debemos expresar esta santidad en un ministerio amoroso, sanador y dador de vida. Nuestras vidas deben ser útiles, ¿para qué? Para expresar estos principios de amor, sanidad y dador de vida hacia otras personas, ¿sí? Nuestra vida debe ser inclinada y sumergida al evangelismo y también al servicio y la acción social, ¿sí? Como santos debemos predicar el evangelio. Debemos buscar ser útiles en esta sociedad y, por supuesto, debemos buscar ayudar a otras personas, especialmente a los que más lo necesitan. Te invito pues a que vivas una vida en santidad que refleje el amor de Dios hacia los demás. Muy bien, hemos terminado con la doctrina número 10 y tenemos tarea para la casa. Memoriza la doctrina número 10, por supuesto, y también memoriza el versículo de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos en la próxima entrega. Aleluya.